Estamos completos. ¿Qué opinan ustedes que es un riesgo de las opciones que tienen ahí? Excelente, muy bien. Prácticamente la mayoría de ustedes ha votado y los resultados son interesantes. La mayoría de ustedes piensa que la opción número 5 es la más correcta, que corresponde a un problema que debemos analizar para definir un curso de acción, ¿sí? Si nos damos cuenta, ninguna de las respuestas que propusimos está completa o tiene la complejidad de lo que involucra tener un riesgo. De hecho, quiero que por favor piensen ustedes de manera clara la diferencia entre un riesgo y un problema. La gran diferencia entre estos dos aspectos es que es el aspecto de probabilidad. Ese es un aspecto de un problema con respecto a un riesgo, está definido por la probabilidad de que suceda. Un problema, aunque no haya sucedido, pero tenemos la certeza de que va a suceder, entonces tiene una probabilidad del 100%. Y un riesgo no, un riesgo tiene una probabilidad mayor a 0 pero inferior al 100%, o sea que tiene una probabilidad entre el 1 y el 99%. Y como ustedes seguramente piensan, la diferencia entre atacar un problema, atacar un riesgo es diferente. Entonces, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, un riesgo es todo aquel evento que tiene un efecto negativo, ¿sí?, en algo específico que es interesante, en este caso al administrador de proyecto. Pero, de acuerdo a la Administración Profesional de Proyectos, un riesgo tiene tanto connotaciones positivas como negativas, ¿sí? Un riesgo positivo se le conoce como una oportunidad, mientras que a un riesgo negativo se le conoce como una amenaza. Y es nuestra responsabilidad como administradores de proyecto evaluar ambos. Entonces, ustedes siempre definan, ¿sí?, la diferencia entre un problema y un riesgo, porque la forma de atacarla es diferente. Si se dan cuenta, una vez que han identificado un problema, ustedes siempre tienen que responder con una acción correctiva, porque el problema ya tiene una probabilidad y una certeza de que va a suceder, o que ya está sucediendo, o que ya sucedió. Mientras que en un riesgo tenemos la capacidad de, si lo manejamos de manera proactiva, poder responder de manera adecuada para tratar de responder a él. Y vamos a ver más adelante algunas estrategias que nos van a implicar cómo administrar riesgos. Algo que va a ser muy importante para todos los proyectos y para ustedes es que los riesgos siempre existen en todos los proyectos. Eso es algo importantísimo que tienen ustedes que revisar. El proyecto, por pequeño que sea o por menor en complejidad, o número de recursos o temporalidad que tenga, siempre hay riesgos, ¿sí? Inclusive hay proyectos que el proceso de planeación dura más que la ejecución del proyecto per se, pero la evaluación de riesgos y cómo se manejó definieron mucho que esa duración del proyecto disminuyera. Yo les platico una experiencia muy concreta que tuve, pues precisamente cuando fue el cambio del año 2000, yo trabajaba en esos momentos para la industria automotriz, en una empresa muy importante a nivel mundial, y me acuerdo que el proceso para planear y revisar las implicaciones del año 2000 fue de cerca de más de, por ahí de año y medio, y la ejecución del proceso del proyecto para verificar que todo estuviera bien duró menos de una semana, porque revisamos precisamente todos los riesgos que eran inherentes a que el proyecto, ¿sí?, no funcionara de manera adecuada e impactara al cliente en este caso, y que no pudieran llegar a un proceso exitoso para no impactar la producción. Entonces, si nosotros vemos de esta forma, tenemos que determinar que los riesgos tienen diferentes características. Eso es algo bien importante.
Un riesgo, una pregunta que les quiero hacer, que quiero que por favor me respondan a través del chat. Nada más quiero que me digan un sí o un no. ¿Es importante administrar todos los riesgos? O más bien la pregunta sería, ¿todos los riesgos son importantes para el proyecto? Respóndanme por favor, ¿sí o no? ¿Todos los riesgos son importantes para el proyecto, el que sean evaluados? Díganme, muy bien, no. Hoy tenemos a René García de Campeche que nos dice que no. Jordán Dávila que no. Ok, sí. Muy bien. Fíjense la pregunta. ¿Todos los riesgos son importantes para el proyecto? Sí. Ahora la segunda pregunta. ¿Todos los riesgos, sí, deben de ser respondidos? Para todos los riesgos que identifiquemos, ¿debemos de generar un plan de respuesta a ese riesgo? Respóndanme esta segunda pregunta, ¿sí o no? ¿Para todos los riesgos debemos de generar una respuesta a riesgos? Muy bien, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué opinan la mayoría? Está un poquito más dividido ahí. Fíjense, todos los riesgos es importante que los administremos. O sea, la primera pregunta, la primera respuesta correcta a la pregunta que les hice es sí. Todos los riesgos son importantes. La segunda pregunta es, ¿debemos de responder a todos los riesgos? La segunda pregunta, la respuesta correcta es no. ¿Por qué? Porque pueden salir tantas cosas malas o mal durante el proyecto que sería imposible que pudiéramos responder a ellos y de manera particular. Es probable que nos tome inclusive muchísimo tiempo y que nos la pasemos administrando riesgos y descuidemos otras áreas de conocimiento del proyecto. Por eso, y esto es importantísimo, como lo van a ver ustedes a lo largo del ciclo de vida del proyecto, la respuesta correcta para los riesgos es, vamos a responder solamente a aquellos que nos representen la mayor severidad de riesgo hacia el proyecto. Y ahorita vamos a ver qué significa la severidad del riesgo. Como ustedes lo están viendo en estos momentos en su pantalla, ¿sí? El proceso de administración de riesgo yo lo pudiéramos definir basados como en tres grandes elementos de este proceso de gestión de riesgos. Importantísimo cada uno de ellos y no podemos hacer ninguno de ellos si no hemos complementado con los demás. Si se dan cuenta, el primer elemento dentro de la administración de riesgos se conforma por un proceso de percepción del riesgo. ¿Ok? Para que nosotros podamos responder a los riesgos tenemos que percibirlos. Y para poderlos percibir tenemos que generar herramientas que nos ayuden a ser lo más asertivos posibles para ayudar a identificar la mayor cantidad de riesgos. ¿Ok? Pregunta. ¿Ustedes creen que si llevamos un buen proceso de administración de riesgos, identifiquemos todos los riesgos posibles que pueden afectar al proyecto? ¿Qué opinan? ¿Sí? Si llevan un buen proceso de administración de riesgos, ¿pueden identificar todos los riesgos posibles que tienen en el proyecto? Yo creo que la respuesta, y estoy seguro que comparten conmigo esta conclusión, es que no podemos identificar todos los riesgos posibles. Si se dan cuenta, ¿ok?, y llevamos un buen proceso de gestión de riesgos, que es lo que vamos a ver a continuación, ustedes pueden identificar alrededor de un 90% de los riesgos de su proyecto. Un 90% que si lo hacemos de manera descuidada o poco práctica, o lo hacemos muy burocrática, o que no genere valor, en la mayoría de los proyectos que no llevan un buen proceso de gestión solamente identifican menos del 40% de los riesgos. ¿Y qué pasa? Pues que la mayoría del tiempo nos la pasamos atacando problemas en el día a día. Entonces, ¿cuál es el propósito? Fíjense, y esto que les voy a comentar es importantísimo. ¿Cuál es el propósito de la gestión de riesgos en cualquier iniciativa que ustedes tengan a cargo? Hago un silencio porque esto es importante. El principal motivo de la gestión de riesgos de un proyecto es ayudar a que el proyecto salga en el menor tiempo, en el menor costo y con el cumplimiento del alcance definido. Ese es el principal propósito. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos a llevar el proceso de administración de riesgos, pero no estamos ayudando a que salga lo más barato en el menor tiempo y cumplir con los alcances definidos, entonces nuestro proceso de riesgos no está funcionando y no está cumpliendo su propósito. El cómo se lleva a cabo para lograr esa meta es lo que vamos a ver en los siguientes slides. Pero eso es algo que se les tiene que quedar muy grabado. Si no les ayuda a cumplir con esos tres elementos
entonces nuestro proceso de administración de riesgos no es lo más efectivo posible o no lo estamos haciendo de manera eficiente. ¿Ok? Entonces, basado en este elemento, y una vez que nosotros percibimos de manera clara cuál es el riesgo del proyecto, tenemos que evaluar el riesgo. Por ahí yo comento, normalmente en todas mis exposiciones, en los cursos que damos, que si hasta entre los perros hay razas, entre los riesgos también. Y eso es parte de la pregunta que les hice hace un momento. Todos los riesgos son importantes, sí, pero todos, ¿debemos de responder a todos? No. ¿A cuáles debemos de responder? Pues eso va a ser basado en el segundo elemento que ven en su gráfica ahí, en un proceso de evaluación del riesgo. ¿Por qué? Porque si no evaluamos el riesgo, entonces pues tendríamos que determinar de manera subjetiva cuáles son los riesgos a los que vamos a responder y cuáles no, y eso le pudiéramos caer en algunos riesgos de subvaluar algún riesgo o sobrevalorarlo. Y el tercer elemento, ¿sí?, es ahora sí el proceso de la respuesta al riesgo, que es como lo que ven en ese cartón, ¿no? En esa caricatura. Si se dan cuenta, la persona evalúa, o los que están ahí en esa situación ven una roca ahí arriba, en donde evalúan y perciben que existe un riesgo, después evalúan cuál es la condición de riesgo hacia ellos para que les caiga esa piedra, y en tercero determinan una acción, ¿ok? Eso es lo mismo que tenemos que realizar de manera general en sus riesgos. Tienen que evaluar esos tres elementos que les permitan entonces responder de manera afirmativa a cada uno de ellos. Entonces vamos a entrar con el primer elemento, ¿de acuerdo?, que es la percepción del riesgo. Para que nosotros podamos entrar al modelo de percepción del riesgo, tenemos que entender que para que podamos nosotros determinar qué riesgos son más importantes que otros, tenemos que determinar lo que se le conoce como la severidad del riesgo. ¿Y qué es la severidad? Fíjense, la severidad es determinar la probabilidad de que suceda ese riesgo, y en segundo, determinar el impacto que tendrá ese riesgo en caso de que se convierta en problema, ¿sí?, o que se convierta en la oportunidad en caso de que sea un riesgo positivo. Entonces, estos dos elementos, o la multiplicación de estos dos elementos de la probabilidad de impacto, nos va a generar este término que en gestión del proyecto se conoce como la severidad. Y en base a la severidad es como vamos nosotros a determinar cómo vamos a responder a dichos riesgos, ¿ok? Algo que es importantísimo también de la administración de riesgos es que a través de la administración de riesgos generamos lo que se llaman las reservas de contingencia. ¿Qué es una reserva de contingencia? Y fíjense, aquí quiero ser claro. Normalmente nosotros cuando le metemos tiempo adicional al proyecto para evaluar contingencias, o cuando le metemos algún costo adicional para también responder a ellos, pensamos que son colchones. Y realmente son colchones cuando evaluamos eso de manera subjetiva. Oye, ¿cuánto le agrego de tiempo al proyecto? Sacamos el dedo, vemos cómo está el clima, y dependiendo del clima, pues determinamos cuánto es lo que le vamos a aumentar de tiempo o de costo del proyecto para poder evaluar las contingencias. Eso se le conoce, ¿de acuerdo?, como colchón, ¿de acuerdo? Pero como verdaderos administradores del proyecto deben de generar una reserva de contingencia. Y la reserva de contingencia se genera por medio de la evaluación del valor monetario esperado de cada uno de los riesgos más severos que vamos a tener en el proyecto. Un poquito más adelante vamos a ver de qué se trata eso de manera particular. Pero es bien importante diferenciar entre lo que es el colchón y lo que es verdaderamente una reserva de contingencia. Lo importante al final de los riesgos es que podamos definir las acciones finales contra las que vamos a responder. Y algo importantísimo para ustedes, y esto sí se los pido, si están tomando notas acerca de este webinar, ustedes no pueden generar un cronograma sobre el que van a evaluar ya el desempeño del proyecto si no han generado una reserva de contingencia, ¿de acuerdo? Y ¿sí?, que lo lleve por medio del proceso de gestión de riesgos. Si ustedes eso lo hacen, es muy probable que entonces estén a lo largo del ciclo de vida de su proyecto matando problemas de manera consecutiva, desviándose, pidiendo más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importantísimo que puedan evaluar para cada uno de los riesgos, que identifiquen la probabilidad de impacto de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que ustedes ven en esta gráfica que les mostramos? Si se dan cuenta, por un lado tienen la probabilidad, y esta es una gráfica de ejemplo, no significa que esta sea la tabla universal para evaluar los riesgos, sino es un ejemplo, en donde se le define un esquema de probabilidad a cada uno de los riesgos, y por otro lado en cada columna se le define una calificación de impacto. Entre mayor sea ese número significa que mayor impacto tiene para el proyecto.
Y dependiendo de esa combinación, por ejemplo, imagínense que tienen una probabilidad de 0.5 o del 50% de que suceda un riesgo y un impacto del 0.2 o 20, de 0.2 sobre el proyecto, entonces tienen una severidad de 0.1 sobre el proyecto y por lo tanto está en un umbral amarillo en este caso, ¿no? ¿Quién determina cuántos umbrales y qué vamos a hacer en cada umbral? Ustedes como administradores del proyecto. Entonces, veamos de manera adecuada lo que es una reserva de contingencia. Como se nos comentaba, la reserva de contingencia está asociada con poder responder de manera adecuada a un proyecto. Hay diferentes reservas. Hay una que se le conoce como la reserva gerencial y hay otra que se le conoce como la reserva de contingencia. La reserva de contingencia es la que nace, fíjense, es bien importante, es parte de lo que hemos platicado al inicio, es la que nace de la evaluación de los riesgos más severos a nuestro proyecto. ¿Eso qué significa? Que si más o menos llevamos un buen proceso de gestión de riesgos, podemos identificar el 90% de los riesgos en un proyecto, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el 10% que es, ahora sí, que no podemos evaluar porque escapa, porque no tenemos experiencia, porque simplemente no lo podemos evaluar, ¿no? Ese 10% se mata con la reserva gerencial, ¿ok? Entonces, mientras la reserva de contingencia se refiere al cálculo, ¿sí?, de cómo vamos a generar de manera calculada en matemática lo que le vamos a agregar de tiempo y costo al proyecto para lidiar con estos riesgos, la reserva gerencial lidia con los riesgos que no pudieran ser evaluados. Normalmente la reserva gerencial se define como un porcentaje del valor total del proyecto y una diferencia también muy importante es que mientras la reserva de contingencia está bajo responsabilidad del administrador del proyecto y su equipo, la reserva gerencial está a cargo del cliente o del patrocinador del proyecto y es probable que en muchos de los proyectos que tengamos no tengamos reserva gerencial, solamente reserva de contingencia. Y no para todos los proyectos se define gerencial, ¿por qué? Porque no todos los proyectos son estratégicos. Si es un proyecto de vida o muerte para la organización o muy importante para su área de trabajo, a lo mejor hay una reserva gerencial. Pero lo que nunca debe de suceder es que no tengan reserva de contingencia. ¿Por qué? Porque la reserva de contingencia les va a servir a ustedes para incluir acciones, actividades y elementos en su cronograma para que puedan responder a los riesgos. La reserva de contingencia no es una bolsa de dinero que ojalá no la utilicemos para al final repartirnoslas o hacer una fiesta o algo por el estilo en el equipo, sino esa reserva de contingencia se debe de utilizar para modificar nuestro cronograma, utilizar elementos que nos ayuden a prevenir el riesgo en caso de ser necesario, responder a él en caso de que sucedan, ¿de acuerdo? Y generar planes alternativos, ¿sí?, en caso de que nos impacten de manera severa al proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante que no piensen que si ustedes van a misa todas las semanas o tienen la herradura de caballo guardada o su pata de conejo, con eso es suficiente para nuestros riesgos, sino realmente tenemos que ser proactivos en ese proceso. Ahora, nosotros vamos a seguir el modelo del Project Management Institute para identificar o llevar a cabo el proceso de administración de riesgos. De acuerdo al PMI, se identifican 6 grandes procesos que nos van a ayudar a poder responder de manera afectiva, no, a pesar de que a veces quisiéramos querer a los riesgos, pero de manera reactiva a los riesgos y cómo responder a ellos. Tenemos esos 6 procesos, lo que es planear cómo vamos a llevar los riesgos, cómo identificar los riesgos, cómo hacer un análisis cualitativo, un análisis cuantitativo, un plan de respuesta y por último controlar los riesgos. De hecho, los 5 primeros procesos que identifican ustedes o que identificamos en nuestra gráfica se refieren a los procesos de planeación durante el proyecto, se llevan a cabo durante los procesos de planificación, ¿ok? En donde el resultado final de esos 5 primeros procesos, fíjense bien, el resultado final es un plan de acción preventivo, correctivo, ¿de acuerdo?, para los riesgos de más alta severidad. La ejecución del paso 1 y el paso 5 nos deben de llevar a eso, ¿ok? Mientras que el último paso está en el proceso de monitoreo y control del proyecto, en donde vamos a evaluar cuál es el ciclo de vida de los riesgos y cómo los vamos a ir controlando para ir verificando que no se salgan de control. Vamos a ver de manera general qué implica cada uno de esos procesos. Y vamos a ver el primero, que es planificar la gestión de riesgos.
Pregunta para ustedes, y quiero que por favor me la respondan. ¿De quién es responsabilidad de administrar los riesgos y de darle seguimiento y de generar un plan de respuesta? ¿Es el administrador de proyecto? Sería una opción. Segunda opción, ¿es todo el equipo del proyecto? O tercera opción, todos los involucrados en el proyecto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cuál de estas tres opciones creen ustedes que es responsabilidad de llevar a cabo el proceso de administración de riesgos? ¿Del administrador del proyecto, de los miembros del equipo del proyecto o de todos los involucrados en el proyecto? Marilena nos dice muy bien que todos los involucrados, Gregorio, el administrador del proyecto, Hugo Silva, de Guatemala, el líder del proyecto, todos los involucrados. Excelente respuesta a todas. La respuesta correcta es todos los involucrados. Todos los involucrados son importantes para responder y definir los riesgos, como lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Pero la importancia aquí es el rol del administrador de proyecto para coordinar este proceso. ¿Ustedes creen que el administrador del proyecto va a tener la capacidad de identificar todos los posibles riesgos que existen en el proyecto? Sería imposible, o sea, tendríamos que tener ahora sí que una especie como de, si recuerdan la película de Matrix, una base de conocimiento donde nos conectamos a la red y hacemos una descarga de todos los conocimientos que necesitamos para poderlos identificar. Sería imposible. Este primer proceso, que es la planificación de la gestión de riesgos, precisamente le dice al equipo y al administrador del proyecto cómo va a llevar a cabo ese proceso de gestión de riesgos. Oye, ¿quiénes van a estar involucrados? ¿Qué mecanismos y herramientas vamos a utilizar para identificarlos? ¿Qué tanto vamos a estar evaluando riesgos? ¿Todos los riesgos tienen la misma probabilidad de impacto a lo largo del ciclo de vida? No, seguramente van a ir cambiando y entonces tenemos que estar revisando ese proceso. Entonces, esa planificación de riesgos, ¿de acuerdo? Sí, les tiene que ayudar a ustedes a definir las reglas de cómo van a operar, desde cómo van a identificar, cómo los van a administrar y cómo van a responder a ellos como parte del proceso. Algo importantísimo de este primer paso para todos es que tienen que definir los umbrales de aceptación de riesgos. ¿Recuerdan la grafiquita que les mostré hace un momento donde venía el umbral rojo, amarillo y verde? Esos son los umbrales. Para ustedes, oye, ¿cuántos umbrales van a tener? Nada más van a tener umbral alto y bajo, o alto medio bajo, o medio bajo, o umbral 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Cómo van a medir los riesgos? Eso va a ser muy importante. Y también van a tener que definir, ¿sí?, cómo van a evaluar las probabilidades y los impactos de los riesgos que van a llevar a cabo. ¿Ok? Muy bien. En este primer proceso, estas son, por ejemplo, parte de las matrices que van ustedes a determinar para evitar que a lo mejor uno de sus miembros de equipo determine que hay un riesgo bajo, mientras que ustedes determinan que es alto, mientras que para otro determinan que hay un 80%, si se fijan son escalas diferentes. Entonces tenemos que ayudar a definir las matrices de probabilidad, de impacto y severidad en este primer proceso. En esta lámina que están viendo, es en donde estamos mostrando un ejemplo de una matriz de probabilidad, que en este caso es una matriz discreta de 5 valores, muy probable, probable, medianamente probable, bajo probable y muy bajo probable. En donde se le asigna esa calificación. Por otro lado, de acuerdo, esta es la matriz que mayor complejidad tiene para el administrador de proyectos y su equipo generarla. ¿Por qué? Porque es la matriz de evaluación del impacto. Recuerden que dijimos que cada riesgo tiene que ser determinado por medio de su severidad, y la severidad es la multiplicación de la probabilidad por el impacto. En esta matriz que están viendo ustedes, se determinan que se van a evaluar 4 objetivos del proyecto para evaluar el impacto en caso de que suceda ese riesgo. Entonces, si el objetivo, por ejemplo, tiene un impacto moderado en costo, si sucede el riesgo, significa que ese riesgo, si se presenta y se convierte en problema, va a tener un incremento en el costo del proyecto entre un 5 y un 10%, ¿ok? Pero esto es bien importante. Normalmente en los riesgos no solamente impactan a un objetivo del proyecto, es probable que impacten a más de uno. Probablemente impactan en costo, pero también si sucede nos va a impactar en tiempo, y es probable que nos modifique el alcance del proyecto definido inicialmente. Entonces, ¿qué deben de hacer ustedes cuando tengan que un riesgo impacta a más de un objetivo del proyecto de acuerdo a la tabla que definan? Tienen que elegir el impacto en el objetivo del proyecto que sea el más alto, por decirles algo. Si ustedes determinan que tiene un impacto en costo muy bajo, pero tiene un impacto en el alcance bajo y un impacto en el tiempo moderado,
tienen que utilizar para calificar el impacto del riesgo en aquel objetivo que tenga el mayor impacto, que en este caso sería el del tiempo, el que tiene un impacto moderado. Entonces, ahí eso es parte de lo que tienen que integrar como parte de ese proceso en su generación de sus tablas, ¿ok? Traten, algunas recomendaciones es, siempre definan responsables de un proyecto. Cada riesgo, y sobre todo los más severos, deben de tener asignado un dueño, que es el responsable de darle seguimiento y ir monitoreando para ir validando que ese riesgo no se va saliendo de control. Eso es algo muy importante. Definen estas tablas que les acabo de mostrar anteriormente al inicio de su proyecto. En algunas organizaciones ya muy maduras definen estas matrices armadas y simplemente se utilizan en cada uno de los proyectos que se ejecutan, ¿ok? Y algo bien importante es que definan calendarios para revisar su proceso de generación de riesgos, ¿ok? Segundo proceso, recuerden, dijimos que tenemos 6 procesos para nuestros riesgos de acuerdo al PMI. El primero dijimos planificar, ¿cómo vamos a llevar a cabo el proceso? Vamos al segundo proceso. El segundo proceso es identificar los riesgos. Y aquí quiero que por favor seamos muy asertivos. Imagínense que llegan con su equipo de trabajo, inclusive con algunos clientes internos o externos, y les preguntan a ustedes, oye, ¿qué crees que es lo que pueda salir mal en el proyecto? ¿Qué te van a decir? Pues se van a poner a pensar, ¿verdad? A ver qué cosas, de acuerdo a su ámbito de conocimiento que tengan en el proyecto, y te van a empezar a listar un conjunto de posibles proyectos que puedan ayudar o perjuiciar al proyecto. Entonces, esto del proceso de identificación de riesgos, ustedes lo tienen que llevar de cierta forma que nos ayude a guiar el proceso para que podamos identificar de manera precisa cómo se lleva a cabo ese proceso de identificación de riesgos. Entonces, hacerlo de manera general, o nada más basado en una sola plática, o algo por el estilo, no es lo más recomendable porque vamos a identificar algunos proyectos, pero no todos. Acuérdense que si logramos generar un buen proceso, podemos ayudar a identificar hasta el 90% de los riesgos, ¿ok? Entonces, de manera general, traten de no llevar esa práctica. Y segunda, ¿ok? Traten de guiar el proceso con su gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? Algo que va a ser muy importante es que no descarten ningún riesgo por tonto que parezca. Como lo vamos a ver más adelante en el siguiente proceso, vamos a priorizar los riesgos de acuerdo a la severidad, ¿ok? Pero entonces, por más tonto que pueda parecer el riesgo, no lo descarten. Más adelante evaluaremos sus 2 elementos para determinar qué prioridad tienen, ¿ok? Entonces, otro elemento muy importante en el proceso de identificación de riesgos es que involucren a los juicios expertos de las áreas del proyecto en las que se desarrollan. Inclusive, identifiquen también al cliente o del cliente, tanto interno como externo, que deba de participar para ayudarnos a identificar ciertos elementos. ¿Ok? Recomendaciones y tips que a lo largo de estos 12 años que tenemos, ya 10 años yo aquí en Ebori, hemos identificado los proyectos, utilicen estos 2 elementos para que puedan ser más asertivos para identificar riesgos. El primero, utilicen su EDT, la estructura de descomposición del trabajo, o si lo conocen por sus siglas en inglés, que es el WBS, que es el Work Breakdown Structure. Utilícenlo como base para poder llevar a cabo su proceso de identificación de riesgos. No es lo mismo, imagínense que tienen ese proyecto que están viendo en pantalla, ¿no? Tienen que hacer una nueva casa, ¿no? Y entonces, para poder hacer esa casa, empiezan a hacer su EDT, que descomponen en los diferentes entregables, ¿sí? Y fíjense cómo puede ser bien diferente que les preguntan, oye, ¿qué puede salir mal o puede salir bien para poder construir esa casa a nivel general? ¿Qué les va a decir? Bueno, pues se acercan con su curso experto en obra, en acabados, en permisos de gobierno, etcétera, y ellos nos pueden dar, basado en su experiencia, muchos riesgos. Pero ¿qué pasa si en vez de irse a ese alto nivel, se van por paquete de trabajo o por entregables intermedios dentro de su proyecto? Y dicen, oye, ¿qué puede salir mal con respecto a la construcción interna, ¿no? ¿O qué puede salir mal, o qué elementos pueden salir mal con respecto a poner los pisos o los techos, o la plomería, o los servicios eléctricos? Si se fijan, estamos entrando a un nivel de desagregación de entregables que nos permite ser más asertivos en el proceso. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿creen que podamos ser más asertivos para identificarlos? Yo creo que sí, ¿no?
¿Por qué? Porque inclusive ustedes van a identificar a quiénes son las personas que tienen que involucrar para generar esos entregables, que les pueden ayudar a generar esa identificación, ¿ok? Entonces, esta herramienta es muy poderosa para llevar a cabo ese proceso de identificación de riesgos. Obviamente, a mayor nivel de profundidad o en entregables que seleccionen, inclusive si vienen al nivel más abajo de su EDT, que es el paquete de trabajo, mayor nivel de detalle de detección de riesgos va a ser, ¿ok? Y el segundo elemento que les puedo recomendar para hacer a cabo este proceso de identificación es definan categorías de riesgos. ¿Sí? Imagínense que lleguen con su equipo y le dicen, oye, quiero que ayudemos a identificar riesgos de tipo humano, los riesgos de tipo técnico, de mercado, financiero, de método, de expertise, etcétera. ¿Va a ser más sencillo que identifiquemos riesgos? Definitivamente. Si ustedes combinan el EDT con la definición de categorías, entonces su proceso de identificación de riesgos va a ser muy, muy poderoso. Inclusive, es probable que identifiquen riesgos que ni por la cabeza les había pasado el que pudieran haberlo identificado. De hecho, ahorita estamos trabajando con un cliente en donde llevamos a cabo de manera actual, es un cliente que tiene de la industria de transporte a nivel nacional muy, muy importante, en donde trabajamos con ellos para llevar a cabo este proceso de identificación de riesgos, y a través de este proceso de identificación lograron identificar algunos que ni siquiera les había pasado por la cabeza y que lograron controlar de manera proactiva para que no les impactara en su proyecto durante su ejecución. Entonces, este proceso de identificación de riesgos utilizando estos dos elementos es muy, muy importante. Hay algunas otras herramientas que les pueden servir a ustedes para llevar a cabo ese proceso, y aquí se describen algunas, ¿no? La lluvia de ideas. Perdón, yo soy un poco grosero, pero no majadero. La lluvia de ideas no es saber qué tontería se nos ocurrió decir en el proceso de riesgos, que eso es válido. La lluvia de ideas se basa en un pensamiento colectivo. ¿Y a qué se refiere con un pensamiento colectivo? Que partimos de una misma idea y esa misma idea genera nuevas ideas, no que son ideas aisladas. Entonces, si utilizamos ese EDT con las categorías, este proceso de lluvia de ideas es mucho más poderoso para hacer ese proceso de identificación de riesgos. Segunda herramienta, las entrevistas. Las entrevistas son muy poderosas per se si tenemos el tiempo suficiente en el proyecto. ¿Por qué? Porque lo que nos ayuda a generar le llaman los mercadólogos, los insights, ¿no? O las conclusiones de este proceso de manera mucho más estricta, más guiada, ¿sí? Y este proceso de entrevistas puede ser más valioso, ¿sí? Nos ayuda a llevar un proceso de identificación más profundo, pero ¿sí? Nos lleva mucho mayor tiempo. Entonces es algo que tiene que evaluar el administrador del proyecto. Los análisis de causa raíz, como son el diagrama de pescado o Ishikawa, también son importantes. Y obviamente involucrar a esos expertos que nos ayuden a generar este proceso. Algo que es bien importante es que traten de combinar más de una herramienta para que les ayude utilizando su EDT y sus categorías. Eso sí, nunca lo omitan, o sea, como recomendación es muy, muy poderoso. Esos dos elementos combinados con algunas de estas herramientas les puede ser muchísimo más poderoso su proceso de identificación de riesgos. ¿Ok? Y algo que es importantísimo, no olviden la ley de Murphy, ¿sí? Entonces, ¿sí? Como nos dice ahí René García, ¿no? Carmona, de Campeche, ningún proyecto es similar a otro. Entonces, puede ser que tengan lecciones aprendidas de otros proyectos que les ayuden a identificar de mejor forma las iniciativas, pero siempre va a haber proyectos y nunca deben de pasar de largo eso, ¿ok? Entonces, haciendo una recapitulación de este segundo proceso es: utilicen el EDT, utilicen categorías, mezclenlo con herramientas, ¿de acuerdo?, para identificar riesgos, pero involucrando a todos los involucrados en el proyecto de acuerdo a su nivel de expertise. ¿Ok? Pregunta para ustedes. Y creo que esta ya la habíamos hecho. Y nada más para confirmar que todo el mundo hasta ahorita está en el mismo... en la misma sintonía. Entonces, les pido por favor que respondan esa pregunta que les hago a continuación. Ahorita en pantalla les aparece la pregunta. Debemos de responder a todos los riesgos que identifiquemos. La primera pregunta es sí, para evitar dolores de cabeza en el futuro. Segunda, sí, y tendrá que modificar nuestro plan de ejecución. Tercera, no, dado que no podríamos abordarlos a todos. O cuatro, no, solo los que sean más severos. ¿Ok? Muy bien, por favor, nuestro porcentaje de votación es bajo, ¿sí? Por favor, les pido que terminen de votar para ver si hasta este momento
estamos captando lo que implica la gestión de riesgos en sus iniciativas. Muy bien, ya vamos a la mitad de los asistentes, falta la otra mitad. Adelante. ¿Sí? La mayoría de ustedes respondió, y eso es bastante bueno, porque significa que sí, si estima que no, solo los que sean más severos, y esa era la respuesta correcta. Un 21% respondió que sí, y tendrán que modificar nuestro plan de ejecución. Lo que acaban de comentar esas personas que respondieron eso es que tienen razón, pero no lo vamos a hacer para todos los riesgos. Fíjense lo que dice la pregunta, a todos los riesgos identificados. De hecho, en el examen de certificación del PMI, tratan de ponerles en este sentido preguntas para realmente saber si lo que hacen es gestionar proyectos y riesgos en particular a lo loco, o realmente siguen un método que les ayude a ser muy efectivos en este proceso. ¿Ok? Entonces, viendo esto, pasamos a nuestro siguiente proceso. Pregunta, ¿cuántos procesos dijimos que teníamos para gestionar riesgos? Anótenmelo ahí en su chat, por favor. ¿Cuántos? No les estoy preguntando cuáles. ¿Cuántos procesos dijimos que teníamos para gestionar proyectos? Muy bien, adelante. Excelente, muy bien, estamos en onda, digo yo. Excelente, 6. Muy bien, el primero dijimos es definir nuestro plan de cómo vamos a llevar nuestro proceso de riesgos. ¿Sí? Segundo, identificar los riesgos. Vamos a pasar al tercer proceso. El tercer proceso yo le llamo que es, digo, sin ser misógino y con todo respeto, es como Miss Universo, pero para los riesgos, ¿ok? Es el análisis cualitativo. Pregunta, ¿ustedes creen que todas las señoritas que participan en Miss Universo pasan a la final? O sea, pues no, ¿verdad? No todas las señoritas pasan a la final, definitivamente. ¿Cuáles son las que pasan? Pues las que son las más guapas, las que son más inteligentes, las que tienen porte, que tienen carisma, etcétera. Se evalúan muchos elementos, ¿no? Si no es como pues pasan todas y ya elegimos a la suerte alguna, ¿no? Y por ahí dice Laura Verónica, dice pues no, con un no muy largo, ¿verdad? Y es razón, es exactamente lo mismo que pasa con los riesgos. O sea, todos los riesgos pasan a la final, o sea, todos los riesgos tienen que ser evaluados para determinar qué plan de respuesta debemos de generar. Pues la respuesta es exactamente la misma, es no. El análisis cualitativo, y por favor esto los pido que lo anoten, el propósito del análisis cualitativo es poder priorizar los riesgos, ¿de acuerdo? Y centrarnos en aquellos que tengan la mayor severidad en el proyecto. Vamos a hacer un filtro, vamos a hacer una criba. Este tercer proceso de análisis cualitativo nos va a ayudar a determinar sobre cuáles nos vamos a enfocar para determinar si tenemos que hacer un estudio adicional y determinar cómo va a impactarnos de manera más precisa en el proyecto. A eso se refiere este análisis cualitativo, ¿ok? Entonces, en este análisis cualitativo, lo que vamos a hacer es ahora sí calificar para cada uno de los riesgos que hemos identificado, ahora sí pasarles el tamiz o pasarles la criba, en donde todos los riesgos que ya hemos identificado de acuerdo al proceso anterior, vamos a ponerles una calificación de probabilidad y les vamos a determinar una calificación de impacto. Ahora sí, en este tercer proceso, aplicamos la evaluación y si se fijan dice es un análisis cualitativo con L. ¿Por qué? Porque es un análisis de manera general, no tan preciso, en donde se involucra a las personas, a los miembros de equipo, al administrador de proyecto, a los que se definan en el primer proceso de gestión de riesgos, que deben de evaluar los riesgos, ¿ok? Entonces, en este proceso que nos debe de llevar, oye, ¿sabes qué? De los 100 riesgos que identificamos, 70 quedaron en el umbral verde, 10 quedaron, o 20 quedaron en el umbral amarillo, y solo 10 quedaron en el umbral rojo, ¿ok? A eso me refiero. Esto es a lo que nos debe llevar este proceso de análisis cualitativo. ¿Por qué? Porque nos debemos, de acuerdo a su perspectiva, ¿en dónde crees que nos debamos de centrar? ¿En el umbral rojo o en el amarillo? Pues eso dependerá de las condiciones y de las políticas de ustedes como administradores de proyecto o de su propia organización, ¿ok? Entonces, lo importante es que los podamos clasificar. ¿Y en cuáles nos vamos a centrar? Por lo menos, señoritas, caballeros, por lo menos nos tenemos que centrar en los que caigan en nuestro umbral de severidad más alto, por lo menos en esos.
Los demás ya definirán ustedes si a lo mejor en los de amarillo toman algunas acciones preventivas o correctivas, pero por lo menos en los que caen en un gran rojo es nuestra obligación que podamos definir, como lo vamos a ver más adelante, estrategias y acciones de manera concreta. ¿Ok? ¿Les queda claro entonces lo que es el análisis cualitativo? Si pudieran resumir en 2 palabras o en una palabra qué es el análisis cualitativo, ¿en qué lo resumirían ustedes? Por favor, mándenme su respuesta a través del chat. En 1 o 2 palabras, para ustedes, ¿qué es el análisis cualitativo? Ahora que entienden el proceso, ¿cómo lo resumirían? Adelante, por favor, respóndanme. ¿Qué es para ustedes en 1 o 2 palabras lo que es el análisis cualitativo? ¿Ok? Análisis de las cualidades. Priorizar, excelente, Salvador. Análisis de percepción, Marco, muy bien, excelente. Yo creo que nos vamos a quedar con lo que nos dice Salvador, ¿ok? El propósito del análisis cualitativo es priorizar. Esa es su principal razón. Si hasta entre los perros hay razas, entre los riesgos también, y nos vamos a quedar con aquellos que realmente tengan un impacto. Muy bien, Laura Verónica nos dice priorizar la severidad. Es correcto. Sí, si se fijan la palabra clave y estamos llegando de manera adecuada, por repetición, a definir severidad y relacionarlo con prioridades. Y ese es su principal propósito. Pasamos al siguiente proceso, que es el cuarto, ¿ok? Entonces, paso 1, definimos nuestro plan para gestionarlo. Paso 2, identificamos los riesgos. Paso 3, hacemos el proceso de priorización o proceso de criba. Y paso 4, el paso cuarto es el análisis cuantitativo con N, es importantísimo. Si se fijan aquí ya hay una diferencia, cualitativo, cuantitativo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Algo muy relevante es que este cuarto paso, análisis cuantitativo, ¿sí? Es opcional, ¿de acuerdo? No en todos los proyectos se lleva a cabo, aunque es muy recomendable, porque, como su nombre lo indica, ¿sí? El análisis cuantitativo solamente va a utilizar, y esto es bien importante, los riesgos de mayor severidad. Los que te hayan caído en tu umbral rojo son los que van a pasar a este proceso de análisis cuantitativo, ¿ok? Y les van a ayudar a determinar de manera más precisa, fíjense, y esto es lo clave, por favor, para que lo anoten. En el análisis cuantitativo determinamos de manera más precisa el porcentaje que tiene ese riesgo de que suceda. Y segundo, y esto es lo más valioso, es en caso de que suceda, ¿cuál es el impacto monetario que tendría ese riesgo en caso de que sucediera? ¿Ok? Ahora sí, estamos convirtiendo ese impacto que tenía una calificación en análisis cualitativo a un impacto monetario específico que debe de relacionarse con aquellos riesgos de mayor severidad. Ahora sí, oye, si resulta que no tenemos a ese juicio experto en el proyecto porque en esas fechas está de vacaciones o están otros proyectos y no va a estar disponible para nuestro proyecto, oye, nos vamos a tardar 6 semanas más y esas 6 semanas más nos van a representar una desviación en un impacto al proyecto tal y utilizar a más gente durante más tiempo. Todo eso lo tenemos que cuantificar, ¿ok? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un proyecto de reconstrucción, oye, si resulta que tenemos un riesgo que es que tengamos que rehacer los cimientos porque estamos construyendo en una época de muchas lluvias en donde nos va a afectar el proceso de cimentación, y si llega a llover cuando estamos haciendo ese proceso de cimentación vamos a tener que volverlo a hacer, nos va a retrasar 6 semanas en el tiempo, y nos va esas 6 semanas más el uso de los recursos, todo eso lo vamos a traducir en 100,000 pesos de impacto del proyecto. Este análisis cuantitativo lo tenemos que llevar a ese momento. Lo tenemos que llevar a un análisis que se le conoce a un análisis de valor monetario esperado. Ahora sí, vamos a determinar de manera precisa en este proceso, vamos a generar, ¿sí?, lo que se le va a conocer como el valor monetario esperado de los riesgos de mayor severidad. ¿Y qué es este valor monetario esperado? La multiplicación de la probabilidad más exacta que requiere, que hayan ustedes investigado que le va a suceder para que suceda ese riesgo. Y segundo, el impacto monetario. Si multiplican ustedes esa probabilidad por ese impacto, les va a dar ese valor monetario esperado. Y ahí es donde viene un ejemplo, ¿no? Si un riesgo A tiene una probabilidad del 30%, y si en caso de que suceda va a tener un impacto de 45,000 euros, para que se oiga más impactante, ¿no? En el proyecto, el valor monetario esperado de ese riesgo, ¿sí?, es de 13,500 euros.
Y la pregunta que les hago a ustedes, por favor para que me la respondan, es muy importante para ver si están entendiendo el proceso hasta ahora. ¿Cuál será el propósito del valor monetario esperado? ¿Para qué nos sirven esos 13,500 pesos que se definieron para ese riesgo particular? ¿Qué me dirían? ¿Para qué les servirían esos 13,500 pesos? Adelante, por favor. Reserva, muy bien, Nora Brenda nos dice que reserva. ¿Quién más? ¿Quién nos dice? Nos dice Raúl que trasladar el costo. Eso suena un poco con miedo, Raúl. ¿Por qué? Porque trasladar el costo nos significaría así que lo vamos a trasladar al cliente, pero va más allá de solamente trasladar ese costo. Ok, ahorita lo vamos a ver. Presupuesto, reserva de contingencia. Dije contingencia, muy bien, Raúl nos dijo contingencia con signos de admiración para que no se nos pase. Entonces, efectivamente, para eso nos sirve, esa sería nuestra reserva de contingencia. De hecho, y esto es importantísimo para todos ustedes, ese dinero no es para que se quede guardado en una bolsa para comprarnos los chescos, o la botana, o la fiesta de cierre de proyecto. No, ese dinero nos tiene que servir para identificar, una vez que pasamos al siguiente proceso, que es identificar las acciones, de este dinero vamos a sacar para poder responder a los riesgos a los que digamos que vamos a responder. Es una bolsa acumulada, es así como los pronósticos deportivos, ¿no? Como las quinielas, ¿no? Todo el mundo juega, se hace una bolsa, y de esa bolsa se da en este caso, al que gana la quiniela, o a los que le hayan atinado. En este caso, esta bolsa se reparte en aquellos riesgos que el administrador del proyecto pueda definir que les va a asignar para responderlos a ellos. Si se dan cuenta, esa gráfica que viene en ese slide que les estoy mostrando ahí, es importantísima, es importantísima. ¿Por qué? Porque es ahí como se genera el presupuesto final del proyecto, ¿sí? Si se dan cuenta, vamos de abajo para arriba. Primero definimos los estimados de costo de las actividades del proyecto. Después definimos el costo de los paquetes de trabajo a través de la sumatoria de los costos de las actividades. Luego llegamos a las cuentas de control, que son las sumatorias de los costos de los paquetes de trabajo. ¿Sí? Las sumatorias de las cuentas de control nos dan el estimado del proyecto, que es ahí donde normalmente nos quedamos, pensamos que con ese estimado es suficiente para el proyecto y ahí nos quedamos, y luego cuando salen los problemas pues nos quedamos sin tiempo y sin dinero, etc. ¿Sí? Al estimado del proyecto lo tenemos que sumar la reserva de contingencia. ¿Y cómo sale esa reserva de contingencia? Por medio de la sumatoria de los valores monetarios esperados de los riesgos de más alta severidad, que es lo que estamos viendo hasta este momento. ¿Ok? Si nosotros sumamos ese estimado del proyecto y le sumamos la reserva de contingencia, hasta ese momento podemos definir la línea base del proyecto. ¿Ok? Y fíjense, hasta el final, ¿sí? Y si el proyecto tiene reserva gerencial, que esa, si recuerdan, ¿sí? ¿Quién define? A ver, para ver si estamos en el mismo canal. ¿Quién dijimos que definía la reserva gerencial? Contéstenme, por favor. ¿Quién es el responsable de asignarla y de decidir si se asigna o no se asigna? ¿Quién me dice, por favor? El patrocinador, muy bien, Brenda, el patrocinador, excelente. De hecho, Raúl Santos es muy asertivo en lo que comenta en su comentario. Él nos dice que el problema de aplicar una metodología de valor ganado es que si sucede, ese riesgo se convierte en problema, pues entonces pues vamos a tener un costo que se va a salir, ¿verdad? Y tiene razón, pero aquí, Raúl, lo que yo te digo es que no nos podemos curar en salud, o sea, ¿por qué? Porque si lo que queremos es estar seguros que vamos a poder responder al riesgo, entonces ¿qué haríamos? Pues no generamos valor monetario. Lo que haríamos es sumar los impactos de los riesgos en caso de que sucedieran y eso sumárselo al proyecto. Pero ¿sabes qué va a suceder, Raúl? Que lo que vamos a tener es que nuestro proceso de riesgos va a ser más caro que el costo del proyecto. Y entonces ahí es en donde vamos a perder de vista nuestro rol, Raúl, porque nuestro rol es de administrador del proyecto, no es de amortiguador para estar seguro que vamos a poder responder a ello. La intención de esa reserva, Raúl, y esto es para todos, la intención de esa reserva es que podamos tomar las acciones que nos ayuden a evitar, mitigar o controlar los daños de ese riesgo, ¿de acuerdo? Eso es lo importante, porque si nos vamos a querer, ahora sí, cubrir al 100%, entonces pues no se preocupen, no generemos valor monetario. ¿Qué hagamos? Hagamos nuestra reserva de contingencia, la sumatoria de todas las desviaciones que tengamos. ¿Y saben qué es lo que van a pasar?
les van a pedir que firmen su finiquito para que se traiga a alguien que realmente pueda responder de manera adecuada a esos riesgos. Esa es nuestra principal función y tenemos nuestros recursos ilimitados para que seamos lo suficientemente asertivos, inteligentes y sabios para que podamos poder responder a esos riesgos. Recuerden que no tenemos la bola de cristal, ¿sí? Esto nos tiene que ayudar a poder generar y responder de manera más adecuada a ellos, ¿ok? Y me da gusto, creo que todo el mundo está entendiendo este proceso. Y pasamos entonces al último proceso de la planificación, ¿ok? Que son estos son los que tenemos que llevar a cabo este proceso, que es precisamente planear la respuesta a los riesgos, ¿ok? Ahora sí, ya definimos, fíjense, ya definimos primer paso, cómo planear y llevar nuestro proceso de riesgos, ya los identificamos a través de las herramientas que vimos, ya hicimos el proceso de riesgo para evaluar cuáles son los más prioritarios, de los más prioritarios o más severos ya determinamos cuál va a ser la reserva de contingencia, y ahora sí, el quinto paso es de aquellos que determinamos que vamos a responder, ahora sí, tenemos que responder a ellos. Y para responder a ellos, tenemos que determinar dos cosas bien importantes, por favor, para que lo anoten. Para cada plan de respuesta, si se fijan, este es el resultado de todo lo que estamos haciendo, este es el proceso o el entregable valioso de todo este proceso. ¿Cómo vamos a responder a ellos? Y para responder a ellos tenemos que definir dos elementos. Tenemos que definir la estrategia con la que vamos a responder al riesgo y segundo, la acción con la que vamos a responder al riesgo. Obviamente estos dos elementos nos van a ayudar a determinar quién va a ser el responsable de darle seguimiento, quién va a ser el dueño, etc. Pero estos dos elementos, eso es muy importante, ¿ok? Tenemos que determinar una estrategia y tenemos que determinar la acción con la que vamos a responder a cada uno de ellos. Ahora, si recuerdan, hablamos que hay dos tipos de riesgos, los positivos, que son oportunidades, y los negativos, que son las amenazas. Entonces, para las amenazas, ¿sí? Y para las oportunidades tenemos 4 estrategias para responder a ellos, ¿ok? Nos vamos a centrar ahorita en las amenazas. Las estrategias, primero tenemos que definir la estrategia y después la acción. La acción está definida por la estrategia que definamos. Para las amenazas tenemos 4 grandes estrategias. Primero, evitar, ¿ok? Esta es la que nos gustaría aplicar a todos los riesgos que tengamos de mayor severidad. ¿Qué significa evitar? Si estamos hablando que los riesgos tienen dos características, que es la probabilidad y el riesgo, evitar significa, fíjense bien, significa que vamos a tomar acciones que nos van a ayudar a convertir la probabilidad de ese riesgo a 0. ¿Por qué? Porque si convertimos esa probabilidad a 0, ¿qué pasa con ese riesgo? Desaparece, se evita, se borra, desaparece, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema de estas acciones de evitar? Pues sí, estas acciones nos ayudan a tomar elementos que nos van a ayudar a traducir esa probabilidad que tiene actualmente el riesgo a 0, pero estas estrategias de evitar son muy caras y normalmente involucran un gran cambio en el proyecto, en la mayoría de los casos. Entonces son muy costosas, ¿ok? Entonces evitar no siempre es la mejor opción, ¿sí? Por costo-beneficio. ¿Ok? La siguiente estrategia para las amenazas es transferir. Transferir no es saber quién es el menso que se deja mandar el riesgo. La transferencia significa pasar el riesgo a alguien que puede responder de mejor forma a dicho riesgo. ¿Ok? Entonces, ejemplos de transferencia es, por ejemplo, la adquisición de un riesgo, ¿no? En la transferencia no modificamos ni la probabilidad ni el impacto del riesgo, pero si lo dejamos para alguien que lo pueda responder de mejor forma. Un ejemplo típico de la transferencia son los riesgos o las pólizas de seguro, ¿no? En donde a poco ustedes cuando compran la póliza de seguro de su automóvil, cuando tienen menos probabilidad de chocar o de sufrir un accidente. No creo, ¿verdad? Y segundo, o cuando chocan el impacto pues se abolla menos el coche porque traen su póliza de seguros ahí en la guantera. Pues no, si se fijan, no se modifican esos dos elementos del riesgo, pero sí se trasladan a alguien que va a poder responder de mejor forma en caso de que ese riesgo se convierta en problema, que en este caso es el choque, ¿ok? La tercera estrategia para la respuesta es mitigar. Esta es la mayoría de los planes, de las estrategias que definimos en los proyectos. La mitigación define acciones, fíjense bien, que nos ayudan a disminuir la probabilidad del riesgo, o nos ayudan a tomar acciones, y subrayo o,
¿sí? O acciones que nos van a ayudar a disminuir el impacto del riesgo en caso de que suceda, o una combinación de ambas, o tomamos acciones para disminuir la probabilidad, o disminuir el impacto del riesgo. ¿Sí? ¿A qué nos sirven entonces las estrategias de mitigación? Normalmente nos van a ayudar a cambiar el riesgo de umbral, ¿sí? De un umbral rojo, pues por lo menos si no es muy caro evitarlo, pues pasarlo a un umbral amarillo, o un umbral amarillo bajo, un umbral verde, etcétera, ¿ok? Ese es el principal propósito de la mitigación, porque no elimina el riesgo, pero nos ayuda a controlarlo mejor. Y la última estrategia para las amenazas, recuerdo, es la aceptación, que yo le llamo que esta es la forma latinoamericana de gestionar riesgos. ¿Sí? Yo le llamo, oye Dios, ¿por qué me hiciste guapo y no rico? ¿No? Entonces pues ya, si Dios quería que pasara el riesgo, pues que suceda, ¿no? Pues no podemos hacer nada más, ya sobre la marcha identificaremos qué haremos para corregirlo. Pues eso es precisamente lo que nos lleva a que todos los días estemos con las úlceras, ¿no? Y con el Pepto-Bismol, y que con la sal de uvas, para tratar de ir atacando los problemas todos los días. No pasamos de ser analistas del proyecto y tomar decisiones a ser meramente reactivos en respuestas a riesgos. Entonces, la aceptación tiene que ser el último paso y solamente para aquellos en donde no tengamos identificados realmente planes de respuesta que nos ayuden a hacer. Muy pocos riesgos de alta severidad, ¿sí?, se tienen que hacer por medio de los procesos de aceptación. ¿De acuerdo? Hay muchísima más información respecto a esto, pero prácticamente ya me pasé del tiempo y vamos a terminar nuestra sesión. Vamos a pasar al último proceso, que ya está en los procesos de monitoreo y control, que yo creo que ya se imaginan que debemos de hacer aquí. Controlar los riesgos. Acuérdense que definimos, así como tenemos estatus del proyecto en donde evaluamos el desempeño en tiempo y en costo de la iniciativa, debemos de tener dentro de esos mismos procesos de seguimiento los procesos para identificar y controlar los riesgos, ¿ok? Entonces, tenemos que evaluar que un riesgo pues, no se vaya pasando de un umbral verde a amarillo, de un amarillo a rojo, sino que lo vayamos controlando de manera asertiva, ¿ok? Entonces, eso es importante. Entonces, si controlamos bien el riesgo, vamos a poder llevar a cabo este proceso. Pregunta para ustedes, de acuerdo a los 5 grupos de procesos, ¿sí?, que es iniciar, planear, ejecutar, controlar y cerrar, ¿en qué grupo o en qué grupos de procesos debemos de llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos? ¿Qué me dicen, por favor? ¿Sí? Desde la iniciación o nada más en la planificación o nada más en monitoreo y control, ¿en cuáles de los 5 grupos de procesos, iniciación, planificación, ejecución, control y cierre, debemos de llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos? Muy bien. Muy bien, en la planeación nos dice la mayoría. Efectivamente, en la planeación, de hecho, desde que comenzamos la planeación, desde las etapas tempranas, empezamos a gestionar los riesgos, pero el proceso de gestión de riesgos nace desde la iniciación, lo llevamos a lo largo de los 5 grupos de procesos, y esto es importantísimo, porque inclusive cuando arrancan su proyecto, en el famoso documento del charter o el acta constitutiva del proyecto se identifican los riesgos iniciales con los que vamos nosotros a tomar cartas para empezarlos a identificar arrancando el proyecto en sus primeros pasos de planificación. Durante la ejecución tenemos que estar siguiendo, identificando los riesgos, volviéndolos a replantear, identificando su severidad, en el control tomar decisiones basadas en ellos, y en el cierre pues ver qué pasó y cómo capitalizamos esto para los siguientes proyectos. Entonces el proceso de gestión de riesgos, no de planeación, se lleva a lo largo de todo el ciclo de vida de las iniciativas, ¿ok? Esto es algo muy importante, ¿ok? Entonces, prácticamente con eso terminaríamos nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? Relacionado con prácticas interesantes para gestionar riesgos de acuerdo a los modelos del PMI. De hecho, tenemos un curso que es el Dirección Ágil de Proyectos en donde hablamos y ponemos casos muy específicos de cómo gestionar riesgos, ¿sí? Este curso nos gusta mucho porque es vía web, lo toman en sus tiempos libres, en la mejor forma, en donde ven todo el proceso de gestión de proyecto, pero hay un tema y un módulo muy interesante de gestión de riesgos que habla precisamente de esto y explora cuál es la visión que tienen ustedes para llevar sus proyectos actualmente y qué les falta para que puedan desempeñarse como verdaderos administradores de proyectos. Entonces, pues yo con esto cerraría nuestra sesión
del día de hoy para poder irnos a la sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, por favor, les pediría que pudieran poder plantear las preguntas que tengan durante este proceso, ¿sí? Y qué es lo que tienen como una duda respecto a este proceso. En lo que ustedes empiezan a documentar sus preguntas, les voy a comentar de algunos cursos que estamos abriendo en la Ciudad de México y en la Ciudad de León, Guanajuato, y obviamente del curso en línea que vamos a abrir próximamente, ¿sí? Entonces, en la Ciudad de León, Guanajuato, vamos a tener un curso que es Dirección Ágil de Proyectos, que toca los 17 procesos o herramientas fundamentales que todo administrador de proyecto debe de tener de manera práctica, porque vamos haciendo casos de manera presencial y son de manera semanal. Este curso de Dirección Ágil de Proyectos, de hecho tocamos también riesgos de manera más puntual, ¿sí? Y pues se abre a partir de este 17 de septiembre, que es prácticamente la próxima semana para aquellos que estén interesados. Tenemos también, se va a abrir un curso para aquellos que ya tengan un nivel o utilicen herramientas para gestionar proyectos, un curso acerca de cómo administrar proyectos usando la herramienta, ¿sí? Utilizando Microsoft Project Pro, pero el enfoque de este curso me gusta mucho porque no les enseñamos a usar la herramienta, les enseñamos a administrar proyectos usando la herramienta, que el enfoque es completamente diferente, ¿ok? Entonces, empieza también, son sesiones semanales a partir del 18 de septiembre, ¿sí? 5 horas por semana, son 4 sesiones. Bastante interesante este curso porque les va a ayudar a que con la herramienta puedan ayudar a tomar decisiones de manera más adecuada, ¿sí? También estamos abriendo tanto en Guatemala como en México, Distrito Federal, y en León, Guanajuato, un curso de preparación a la certificación. En México se va a abrir a mediados de octubre, todavía no está definida de manera clara la fecha, pero aquellos que estén interesados que nos visiten de Querétaro, México o ciudades aledañas, en México va a estar abriéndose ese curso próximamente. Es un curso que se va a hacer en 3 semanas, va a ser pseudo intensivo. En Guatemala también se está abriendo a mediados de octubre, ¿sí? Y en Guanajuato ya se tiene definida la fecha, que es a partir del 3 de octubre. Son también sesiones semanales, ¿sí? En donde se van a hacer a través de 8 semanas este curso, bastante interesante, ¿ok? Y por último, el DAP Online. Este DAP Online es lo mismo que un presencial, pero esto es a su ritmo. Tienen 6 semanas para tomar este curso, es desatendido, ustedes pueden entrar a cualquier hora, cualquier día de la semana, la madrugada, días festivos, etcétera, y van a ver estas herramientas, ¿de acuerdo? Pero a su paso, ¿sí? Si ustedes tomaran este curso de manera presencial, les tomaría 35 horas, ¿ok? Pero como lo hacen de manera remota, se les da 6 semanas para que lo puedan tomar y les ayuda a que puedan entonces iniciar su carrera como administrador de proyecto, o aquellos que estén buscando certificarse, ser como un punto de entrada para que busquen la certificación. Costo-beneficio yo se los recomiendo mucho, sobre todo para aquellos que tienen problema de agenda o que su presupuesto o sus empresas no les dan mucho presupuesto para pagarles un curso presencial. El DAP Online es el curso que sería más indicado para ustedes. Prácticamente es la mitad de un costo de un curso presencial. Y lo más importante, todos nuestros cursos están avalados por el PMI y les ayudan como requisito para la búsqueda de la certificación. Entonces, para los que ya están certificados, les da PDUs para buscar su recertificación y se les entrega un diploma validado por el PMI para que entonces puedan buscar la certificación en un corto o mediano plazo. Entonces, pues ya con eso termino. Voy a checar con Miguel para que me pueda comentar alguna pregunta que tengan a este respecto, ¿de acuerdo? A todos los que quieran información relacionada con los cursos, les pedimos por favor que nos puedan llamar, ¿sí? A nuestros teléfonos, que de hecho no están ahí hay un correo electrónico, sí, ahí está, es el 477-717-0085 en la Ciudad de León. Tenemos un 01800 para las diferentes localidades de la República, es 01800, que es el que va a teclearles Miguel, 01800 108 2000, y ahí también van a tener acceso a esto, o a través del correo electrónico info@emory.com. Entonces, pues no me queda más que terminar de hacer el cierre con Miguel, y pues quedo a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Realmente muchos
muchos comentarios muy buenos, a todas las personas que estuvieron participando por el chat. Raúl, René, excelentes comentarios. Gracias por su participación. Debo de comentarles que en este proceso de promoción de cursos que comentaba el don Carlos, están unas promociones exclusivas para los participantes que estuvieron en nuestro webinar. Y les comento muy rápido, las personas que gusten o deseen conocer información y adquirir nuestro curso de dicción ágil en línea, tenemos tres promociones que se les darán en un paquete. El primero es una extensión de 2 semanas con un valor de $100 que van a ser completamente gratis. Estas 2 semanas son una extensión a las 6 semanas que dura ya el curso. Prácticamente tendría dos meses para poder concluir este curso. Estas 2 semanas no tienen ningún costo. Y si manda su ficha de inscripción el día de hoy, aparte del costo y de las 2 semanas que les estamos regalando, les haremos una bonificación en su costo del 20% de descuento. Esa es la promoción exclusiva para el día de hoy. Y también les entregaremos unos artículos de interés sobre la administración de los requerimientos para una mejor competencia esencial para el éxito de los programas y los proyectos que ustedes estén llevando y ejecutando. Estas 3 promociones se otorgarían a las personas que estén interesadas y que adquieran el curso de dicción ágil de proyectos en línea el día de hoy y se disputan exclusivamente para el día de hoy. Si todavía están por ahí con alguna duda, con alguna referencia de que quizás deben de identificar con quién tomar la decisión de tomar el curso o no, yo les estaría regalando estas primeras dos promociones, pero el precio ya no sería, o la bonificación no sería el 20%, sino al 10% para el día de mañana. Así que aprovechenlo, no lo dejen pasar. El día de hoy tendrían estos 3 beneficios importantes para ustedes. Y también recordarles que al final de la sesión, por favor, contesten la encuesta de satisfacción. Al final de la encuesta de satisfacción, las personas que contesten la encuesta de satisfacción se les hará llegar la grabación de nuestro webinar. Por ahí Kenny me preguntaba esto, y Kenny, por favor, contesta la encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción es para poder mejorar un poco nuestros servicios, identificar qué debilidades tenemos y fortalezas y poder entonces generar un mejor proceso. Por mi parte sería todo. Tengan un excelente día y no dejen de aprovechar estas ofertas. Hasta luego.